Amén. Estamos en Hebreos capítulo 6 y los que nos iban a dar información se fueron las dos. Así que no sabemos si la señal es buena, si nos están escuchando o no, pero nosotros vamos a avanzar como si todo está corriendo por buena autopista. Hebreos capítulo 6 no envié guía del libro de mero cristianismo porque quisiera darle vacaciones. Es que el volumen, la cantidad de material a estudiar de Hebreos 6 era suficiente, creí, y espero que hayan conseguido leer todo lo que necesitaban. Jenny, ¿respondieron? Está bien. Está bien, nos escuchan bien, en buena hora. Así que vamos de una vez a la pregunta 2. Metámonos a los rudimentos. Les enviamos un folleto en donde se desglosan muy bien bosquejados los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero recordame lo que significa rudimento. Rudimentos es una palabra compuesta que es rudi, que significa en bruto, y mentum, que significa algo. Esta palabra se usaba para referirse a la fundación de algo. Estas cosas en las que están en ese folleto son la fundación del cristianismo. De otra forma dicho, es parte del credo del cristianismo. La fundación, lo básico. Las cosas Está bien si digo que si aquí en medio nuestro yo hago un examen ahora mismo y le pregunto a uno de ellos en qué significa el bautismo de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas. Bueno, ¿no dice bautismo de obras muertas? No. Ok, quiero atraparlos. Entonces, si les digo el arrepentimiento de obras muertas y uno de ellos no sabe de qué se trata y no sabe explicarlo, ¿qué opinión nos tiene ese cristiano? Yo no sé en qué cree. Asumamos que ha tenido todo el tiempo del mundo como para conocer la fundación, pero no ha puesto de su parte y no ha hecho eco del capítulo 15, verso 22 del primer libro de Samuel, en donde dice que el Señor no quiere cultos, que prefiere nuestra obediencia y prestar atención. Entonces, para conocer los rudimentos es necesario prestar atención. De ahí que si alguien de los presentes o de los que está a través de internet no sabe definir uno de los rudimentos, ¿qué significa? Sí, yo no sé en qué cree. Significa que es una persona negligente. Todo lo contrario a lo que el escritor nos dijo desde el principio, que debíamos de ser diligentes y cuidar una salvación tan grande. Y como la pregunta 1, cuando decía de hacia dónde vamos, ¿a qué se refería? A la perfección. En español nuestro, hacia ser mejores cristianos. Hacia la madurez espiritual. Entonces podemos decir que cualesquiera de los que nos está escuchando, cualesquiera de los que están aquí, que no saben definir los rudimentos de la doctrina de Cristo, son niños en la fe. Son inmaduros. Ahora, está bien que sea inmaduro en la fe alguien que tiene 2 años o 3 años o que lamentablemente ha conocido del Señor en una iglesia en donde no le han enseñado los rudimentos de la doctrina. No es su culpa. Pero alguien que ha estado en una congregación como la nuestra, en donde ha sido instruido, en donde ya lleva 4, 5 o más años, ¿qué significa? Es un niño en la fe, y no porque no tenga edad cronológica. Es un niño en la fe porque le da la gana de ser un niño. Y como vos decís, entonces no sabes en qué cree. Y si no sabe en qué cree, ¿qué va a pasar? No es salvo. Bueno, sí, ¿por qué no va a ser salvo si no conoce los rudimentos? Porque el principal rudimento es el arrepentimiento de obras muertas. Yo no creo que el Señor le va a juzgar de ser o no salvo por no conocer o por no definir una doctrina. Entonces eso es algo muy diferente. Es que Él está hablando de madurez. Bueno, no está hablando de salvación. Sí, eso ya es otra cosa. Entonces, el problema es que son niños porque quieren ser niños, porque son inmaduros y porque no saben por dónde van. De ahí que les insto
conocer los rudimentos de la doctrina. Por eso les enviamos el folleto. Es punto de honor conocer los rudimentos de memoria. Así como espero saben su nombre, su apellido y un poquito de vuestro abolengo, así deben conocer los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, la importancia de esto en ese momento era tan grande porque los cristianos durante mucho tiempo no tuvieron acceso a la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Ellos no podían leer el Antiguo Testamento cada vez que quisieran como nosotros. Ellos tenían que ir y buscar a alguien que lo tuviera. No sé si he comentado esto antes, pero yo creo que pasaron alrededor de 1000 años los cristianos que no tenían acceso a una Biblia como nosotros la tenemos hoy. Entonces ellos se manejaban algo que se le llamaba o que se le dice un credo. Ellos no tenían idea de todas las historias que nosotros tenemos, pero sí tenían el credo que les iluminaba o les guiaba en las cosas que tenían que hacer. El cristiano necesita el credo. Yo pienso que los rudimentos son parte de ese credo que todo cristiano necesita tener presente en su vida y que los rudimentos le van a guiar en la toma de muchas decisiones a lo largo de la madurez. Y lo que el escritor de Hebreos está queriendo decir aquí es: ¿cómo es posible que sigamos enseñando estas cosas una y otra vez? Si alguien, es momento de crecer. Si alguien no es parte de nuestra congregación y está a punto de decirme, oiga pastor, pero si es nuestra fundación, entonces amerita que de forma sistemática usted nos dé una explicación de los rudimentos. No, no puedo hacer eso. En primer lugar, esto no es un estudio sistemático. En segundo lugar, enseñamos dicho credo hace algunos meses en nuestra iglesia. ¿Saben? Por cada rudimento ocupamos un culto. Y en 2 o 3 de ellos ocupamos 2 cultos. O sea que si quisiéramos instruirles en los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a pasar, sin exageración alguna, no menos de 10 horas. Ahora, queremos darles herramientas. En el sitio web, en la página web de nuestra iglesia, ya están subidas los estudios de la Carta a los Hebreos. Solo entre a la página web www.lacapilla.org.sb, busca en el menú los canales de YouTube, el canal de YouTube, y ahí aparecen los estudios. Y si quiere una guía más rápida, entre de una vez al canal de YouTube. Pone YouTube, ¿cuál es el link, el nombre del canal? La Capilla Central. La Capilla Central. En YouTube es la Iglesia Evangélica del Dios de Israel. Ya se cambió. En YouTube el nombre es la Capilla Central. Entonces entran ahí, buscan el estudio de la Carta a los Hebreos y hay un estudio para cada uno de los rudimentos. Nosotros no vamos, obviamente, por las razones que ya dije, a profundizar en ellos. Asumimos que la mayor parte de los que nos están escuchando no son bebés, sino que ya han madurado un poco. Bien, vamos entonces al verso 4. Capítulo 6, verso 4 dice... Sí, léelo por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Bien, hallaste algo sobre recayeron porque en los comentaristas hay distintas posturas. Algunos creen que este es un pasaje que ratifica que la salvación se pierde, porque dice que los que alguna vez gustaron el don celestial y recayeron, es imposible que haya otro sacrificio. ¿Encontraste algo? Sí, él se está refiriendo a los que se fueron en pos del judaísmo. Pero si es que si te vas, el judaísmo niega a Jesús como Dios. Exacto. Entonces, si negas a Jesús como Dios, ese es el pecado de incredulidad. Eso te lleva al infierno. Entonces, ¿está hablando que perdieron la salvación? Él antepone una condicionante y dice, es imposible
que los que han conocido a Jesús plenamente lo dejen. Ese es el punto. Hay tres palabras que... No tres palabras, tres posturas con las que yo voy a resumir el asunto. La primera de esas palabras es hipótesis, la segunda es apostasía y la tercera es madurez. Cuando hablamos de hipótesis, es decir, estamos hablando de un caso propuesto. Entonces, este es un caso propuesto. No tenemos la certidumbre y la absoluta doctrina de decir, es 100% así. ¿Por qué? Porque algunos escritores dicen que no está relacionado a que la salvación se pierde, sino que estos nunca fueron salvos. Pero ¿cómo es posible que el que gustó del don celestial nunca fue salvo? Además, no solo dice que gustó del don celestial, dice que fue hecho partícipe Y poderes venideros del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que alguien inconverso puede ser hecho partícipe del Espíritu Santo? Tuvo que haber sido hecho. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que él solo está diciendo, tal como tal lo dijo antes, que esto es imposible. Es una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? No es posible. No es posible que eso suceda. Y les está diciendo, miren, ustedes si ya conocieron a Jesús y ya gustaron todo esto, ustedes no pueden hacer eso. Los está animando. Está como recreando una postura en decirles, lo que ustedes quieren hacer de volver al judaísmo es imposible. Ellos creían que era posible bajo este otro ángulo. Bueno, me regreso al judaísmo, ya no soy perseguido y soy salvo. Entonces el escritor les dice, no, eso no puede suceder. Primera palabra. Segunda, apostasía. ¿Qué es apostasía? Negar la fe. ¿Estos la están negando? Sí. La están negando porque quieren volver al judaísmo. Esa es la otra postura. Ahora, ¿apunta aquí algún vocablo a que el escritor se refiere a que ellos son apóstatas? Recayeron. ¿Pero qué está haciendo en el principio de la carta? Está hablando a los hebreos, Les está diciendo ¿qué? ¿Qué quiere que hagan? que vean a Jesús como En el verso 1 dice, ¿qué es lo que quiere que hagan? que maduren. Exacto. Entonces, ¿cómo le puede decir a un converso madurar? Si les está diciendo maduren, los está animando, no los está condenando. De ahí que no se está dirigiendo a apóstatas. A los apóstatas sería severo, no los animaría a madurar, los animaría a que se conviertan. Y lo tercero, por eso les dije, la tercera palabra es madurar. El propósito del escritor es que ellos crezcan espiritualmente y por eso les dice, es imposible lo que ustedes quieren hacer. Y esa es la explicación del verso 4 al verso 6. ¿Cuál es la pregunta que sigue? Ahora, el punto que yo creo que resumiría esto es que aquellos que han conocido a Jesús verdaderamente, es imposible que se alejen de él. Un predicador de forma poética dijo, es como que si aquellos que han gustado del calor solar tocando su piel, diga que nunca más quiere volverlo a sentir. Ese predicador vive en un lugar frío y dice que lo que ellos más anhelan es bajar a países como Latinoamérica para sentir el calor del sol sobre su piel. De la misma forma, aquellos que han tenido a Jesús en su corazón, obrando en sus vidas, realmente es imposible que se alejen de él. ¿Habrá algún verso, alguna historia bíblica en donde alguien se haya alejado? Sí, muchas. A ver. Judas. Pero él nunca gustó del don celestial. Por eso digo, ¿hay alguna? Sí, Andrés. Santiago, perdón. El hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Él no había gustado del don celestial. Pero sí, porque vivió con Jesús. Pero nunca creyó en él. Él, hasta que se convirtió, creyó en Jesús como Dios. Sí, tu punto está hecho. ¿Alguien? Y no lo estoy diciendo con certeza, nomás se me acaba de ocurrir ahora. ¿Habrá algún personaje en la Biblia que haya recaído? Que yo recuerde, no hay uno.
Entonces, eso es lo que el escritor está diciendo, es imposible. Que de vez en cuando cometen un pecado, que se deprimen, que intentan distanciarse, como el caso de Jonás, que recién acabas de enseñar. Pero no lo logran. Exactamente, exacto. Pasan algún tiempo en estado depresivo, huyen, y yo diría que en ese estado todos, de una manera u otra, algún tiempo en nuestra vida, tenemos algún desliz tonto como ese. Pero ya lo dijiste, no lo Con logramos. la base en ese verso se pueden responder las preguntas de que si la salvación se pierde o no. Pero no vamos a... El punto no era si se pierde o no, el punto era simple y sencillamente, el escritor está diciendo maduren de una buena vez por todas. Y ahora yo no puedo menos que con la misma seriedad y severidad decirme a mí y decirles a todos ustedes, vamos, maduren de una buena vez. Y la base son los rudimentos. Todos ustedes, hermanos en Cristo, que llegan a nuestra congregación, quisiera no parecer grosero. Les tengo cariño a algunos de ustedes, sino amor. Y estoy pensando, es el colmo que hayan pasado 5 años en la iglesia y no sepan esto. No creo que sean ni siquiera niños en la fe. Creo que no conocen al Señor. No saben nada de esto, y no porque no se haya enseñado, es porque no les ha dado la gana. No, prefieren los sacrificios y la grosura de los carneros. Es decir, prefieren ir a la iglesia, prefieren el culto, prefieren la amistad de los hermanos, prefieren las fiestas de los hermanos y prefieren ir a servir y dicen, wow, la vida en el Evangelio es hermosa, pero no conocen el Evangelio. Y te van a decir eso. Hey, pero yo asisto a todo eso. Lo que ustedes conocen es la religión, es la sociedad religiosa a la que ustedes asisten. Pero quizás aún no conocen a Jesús. Haciendo eco de eso, vamos a la pregunta 7. Antes, el hermano Sí. Eric Araujo dice, el rey Saúl recayó y gustó de los vicios. No, en el caso del rey Saúl, en primer lugar es Antiguo Testamento. En segundo lugar, él no es que gustó de lo que está hablando el escritor en el Nuevo Testamento. Él lo que gustó fue los privilegios de ser un judío y de ser un rey, pero no de ser un hijo de Dios. Ahora, con todo y todo, por favor no me vaya a preguntar ahorita nadie, porque voy a decirles Deuteronomio 29. Pastor, ¿y entonces Saúl es salvo o no? Sí. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Se los dejo de memoria. Búsquenlo. Es mi forma olímpica de decirles, no sé. Ahí nomás. Hay otra. Mejor me voy a la otra porque no sé esa. Dice Romeo, se le puede aplicar a la persona a la cual Pablo escribe en la carta a los Corintios que estaba en pecado. No se le Luego puede se aplicar. La pregunta es que si se le puede aplicar eso al que estaba acostándose con la mujer de su papá. ¿Por qué no se le puede aplicar? Porque el que hace eso aún no ha conocido. No es esa la respuesta. ¿Por qué no se le puede aplicar? ¿Alguien quiere ayudar? Porque se arrepintió y volvió. Recuerden, en la segunda carta, él regresó. Ya lo dijiste vos antes. La condición No de- pudo estar fuera de los caminos del Señor, entonces no se le puede aplicar. Bien. Vamos a, ¿cuál dije? La La 7. 7. ¿Quiénes son los perezosos? ¿En qué verso están los perezosos? Como en el... ¿Alguien lo tiene? como ahí? en el 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los perezosos? ¿Me estás preguntando? Sí. Aquellos que no muestran confianza en Dios Ahora aplicado. y no buscan la madurez espiritual. Todos los que tienen en nuestra iglesia años y no saben los rudimentos de la doctrina de Cristo son en mayúsculas perezosos.
Todos los que dicen, ay no, de eso no me pregunten. Perezosos. Todos aquellos que no están leyendo la Biblia todos los días. Perezosos. Yo no leo a Luis porque no lo entiendo. Si aunque le diera un paquín, no lo lee. Esos son los perezosos. ¿Qué pasa con los perezosos finalmente? Cuando no crecen, Según este capítulo, ¿qué pasa con los perezosos? no alcanzan la promesa. Y no alcanzan madurez. Van a seguir siendo niños. De hecho, hablando de niños, ahí habla también de la leche espiritual y de la carne espiritual. ¿Cuál es la leche? Un buen ejemplo serían cosas básicas de la fe. Puntualmente, ¿cuál es la leche? Aceptar a Cristo. Resumí, ¿cuál es la leche? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí. Entonces, si ustedes todavía están bebiendo leche y van a tener que ir a beber la leche en el folleto que les dimos, bueno, está bien, al menos si hoy reparan y dicen, sí, vamos a ir. Y vamos a empezar. Pero entonces, ¿cuál es la carne? No solo saberlos, sino aplicarlos a la vida buscando. Pero hay un poco más. Las profundidades del Evangelio. Esa es la carne espiritual. Oiga, pastor, ¿cuáles son las profundidades del Evangelio? Empieza a preguntarme y no terminamos esta noche en donde termino diciendo, wow, no sabía eso. Entre otras cosas, hablemos de transubstanciación, hablemos de consubstanciación, hablemos de los raptos parciales, hablemos del arrebatamiento, hablemos de la kenosis. ¿De qué está hablando? Bueno, esas son profundidades del Evangelio. Pero ¿para qué vamos a hablar de profundidades del Evangelio si antes no hemos madurado en los rudimentos de la doctrina? ¿Se acabó el tiempo? Tenemos 4 minutos. Los dos condicionantes para recibir las promesas de Dios. Fe y paciencia. ¿Por qué estas son condicionantes? La fe es creer en Dios, es tener fe, es confiar en lo que Él va a hacer. Y obviamente si confías en que Él va a hacer algo, también vas a confiar que cuando Él lo haga es el mejor tiempo. Eso significa tener paciencia hasta que Él lo haga. Cuando estudien el folleto van a descubrir que la fe viene en dos envases. Viene en el envase de los frutos del Espíritu Santo y también viene como un don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre un don y un fruto? El fruto es el que se adquiere por medio de estudiar la Biblia. El fruto viene como consecuencia del hábito, algo que has buscado, algo que anhelas y te esforzás por alcanzarlo. En cuanto a el don, Ejercer, hacer cosas en fe. pero cuando viene por don, como envase de don, es cuando te lo dan como un regalo. Entonces la fe viene envuelto en un regalo y viene envuelto en un envase de ejercitarlo para alcanzar la fe. ¿Qué nos está diciendo? Que la mayor parte de nosotros podríamos tener el don o el regalo, pero Dios espera que lo ejercitemos. Y ningún niño que no haga hábitos para Dios va a poder alcanzar madurez y va a poder alcanzar fe. Luego que hemos adquirido una pizca de fe, viene implícita la otra palabra. ¿Por qué? ¿Por qué en la fe viene implícita la paciencia? Por eso, porque si confías en Dios, vas a confiar que Él va a hacer las cosas en el tiempo y que Él crea mejor. Y porque la fe no viene de la noche a la mañana, viene como un hábito. De hecho, es como nutrirnos. Nos dicen que comamos saludable para estar saludables. Y comimos saludable esta noche y queremos estar requete bien mañana. Es un proceso. Igual va a resultar la fe y la paciencia. Y finalmente, ¿cuál es nuestra ancla? Sí, fíjate que el escritor de Hebreos termina de una forma especial este capítulo porque
les insta a ellos a ir un poco más allá, pero tenemos que recordar que los judíos tenían miedo a ir un poco más allá, porque habían lugares en la fe que ellos tenían a la cual no se les permitía entrar, tal como el lugar santísimo. Entonces, para ellos hablar sobre profundidades en Dios era hablar incluso sobre tabús, porque no se les permitía entrar al lugar santísimo o hacer algunas cosas. Pero el escritor de Hebreos termina diciendo, ¿saben lo que hace la esperanza que tenemos como ancla? Atraviesa el velo, o sea, nos da entradas hacia el velo, nos da entradas hacia el lugar santísimo, a un lugar que es inaccesible hacia nosotros y nos mantiene firmes ahí. Ustedes judíos, les está diciendo, no tienen por qué temer de acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo y conocer las riquezas inescrutables y las profundidades de quién es Él, porque ustedes han sido anclados con firmeza a la presencia de Dios, de ahora y para siempre. Y así como Dios ha jurado eso, podemos confiar en su promesa. Voy a dar yo un ejemplo de la vida diaria de lo que es tener ancla desde donde yo lo veo. Un ancla segura. John MacArthur, su iglesia, si no me equivoco, está en California. Y el domingo pasado, él dijo en su sermón, creo que les voy a compartir el link, está en español. Él dijo que esperaba que esta semana, la que recién quedó, lo llamaran a una entrevista en un noticiero nacional, pero también que lo llamaran de la corte, porque había escuchado que lo iban a demandar. Y la razón de ello es que su iglesia, una vez California abrió las puertas, empezaron a congregarse. Es una iglesia multitudinaria. Y su instituto bíblico también. Miles. O sea, su iglesia y su instituto bíblico. Sí. Bueno, el instituto bíblico, el seminario creo que se llama. Hace 3 semanas abrió. Y California volvió a poner restricciones. La mayor parte de las iglesias grandes que yo conozco se están congregando en los estacionamientos, sin mayor restricción. Pero parece que o él no tiene suficiente estacionamiento, o le dio la gana de pelear con el gobernador, no sé. Pero su reunión fue adentro. Y la sorpresa para él y para todo el mundo allí en ese país es que lleno. Entonces él dijo, yo no les puedo cerrar las puertas. Ustedes han entrado. Deduzco, dijo, que ustedes tienen su fe puesta en Cristo. Porque son personas muy educadas. De hecho, la iglesia de él está en un barrio de clase media alta. En ese país. Son muy educados, son médicos, son abogados, saben lo que están haciendo. Así es que si ustedes han confiado en Jesucristo, yo no puedo hacer otra cosa más que predicarles la palabra. Y mi confianza también está puesta en Jesús. Yo me quedé boquiabierto y preguntándome, wow, tienen una fe tan firme y no están dispuestos a ser movidos de su fe. Y eso es lo que hace un ancla. Eso es lo que hace un ancla. No me pregunte a mí si yo opino si yo opino que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Solo estoy poniendo un ejemplo en decir, wow, lo que hace una fe férrea, como la que tenían los cristianos de la iglesia primitiva, en donde eran amenazados a muerte. Y no es un pastor joven. No, tiene como 70 y pico de años, es de los más vulnerables. Cuando sube al púlpito lo hace con su servicio. Bueno, él lo dijo cuando empezó la pandemia, porque dijo, wow, tengo 50, ya cumplió 50 años de predicar en la misma iglesia.
es primera vez en 50 años y la voz se le cortó, que voy a predicar aquí y no hay ni nadie, dijo. En 50 años. Bueno, sí, terminamos. ¿Cuál debe ser mi parámetro para ver que ya no soy bebé en la fe? Mi parámetro para saber que ya no soy un bebé en la fe. Número 1, saber bien los rudimentos de la doctrina de Cristo. Número 2, obedecer la palabra y atenderla. Tal como dice 1 Samuel 15:22. Entonces ya no soy un bebé. Sí, a otro. Si pedimos al Señor paciencia, tenemos que pasar tribulación como requisito para recibirla. La paciencia viene en cantidad de envases. Para algunos no necesariamente va a ser una tribulación, para algunos va a ser simple y sencillamente un tiempo de espera, tal vez no relacionado con tribulación, sino como el hecho de esperar durante años una promoción, esperar durante años que el esposo se convierta. Vos me dijiste que esperaste que tu papá, ¿cuántos años? 20. Esperó 20 años a que mi suegro, que ahora está en la presencia del Señor, entregara su vida a Cristo. Entonces yo le pregunté a Jenny, mira, ¿no fue tan difícil cuando supiste que tu papá iba a morir? Me dijo, fue difícil, pero tenía el gozo. Durante 20 años, por más que le hablamos, no quiso rendir su vida a Cristo, pero en esos días se rindió su vida al Señor. Entonces, no necesariamente un tiempo de tribulación. Para los hebreos sí era un tiempo de tribulación porque era persecución. Es que creo que esa persona se refería a Romanos 5, del 3 al 5, que la tribulación produce paciencia. Entonces sí, la tribulación va a producir paciencia, pero no significa que solo la tribulación produce paciencia. Iglesia, gracias por acompañarnos. No sé si mañana están de vacaciones o trabajan. No sé si es jueves o viernes, mañana, no importa. Lo que importa es que estamos en Cristo y nuestra fe puesta en Él. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós.